Buenas tardes a todos. Gracias por nuevamente unirse a este curso express del marco legal o sobre todo de las instituciones de tecnología financiera. No sé si tengan alguna duda general de lo que estuvimos hablando la sesión pasada, que era explicarles qué se entiende por fintech, cómo está el marco internacional, cómo surgió esta innovación en el sector financiero y que hoy en día pues ya nos alcanzó aquí en nuestro país. Hoy vamos a iniciar con el marco legal de las instituciones de tecnología financiera, es decir, la propia ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Inclusive se los compartieron en el grupo y también les mandé la exposición de motivos, que la exposición de motivos prácticamente es para que ustedes cotejaran los principios de los que estuvimos, de los que mencionamos en la clase pasada, y que la verdad no voy a tener ahorita a revisar uno por uno, porque pues, nos podríamos llevar un tema, se nos podría ir el tiempo, ¿no? Por la cuestión del debate y la interpretación. Sin embargo, si al final quieren que lo expliquemos a alguien en lo personal, no tengo ningún problema en darle trámite a la interpretación de los principios. Bueno, primero vamos a revisar lo que es la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, que es una ley, como se los mencioné, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo de 2018. Esta fecha es importante tenerla en consideración todavía porque hay muchas normas secundarias que dependen de este plazo. Vamos a revisar eh, en la próxima sesión todas las, o no todas, al menos algunas de las disposiciones secundarias que emanan de esta propia legislación. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta de cómo está estructurada esta ley, qué tan flexible realmente puede ser y si permite al innovador poder incursionar en el tema del sector financiero tecnológico. Está compuesta por 145 artículos, 11 disposiciones transitorias, que estas disposiciones, para los que no son abogados, son como aquellas que aplican, les dan un margen para que puedan publicar ciertos actos o surtan efectos después de que se publicó la ley. Entiéndase que la ley se publica el 9 de marzo y entra en vigor al día siguiente. Es decir, el 10 de marzo ya empezaba a surtir efectos en donde obligaba a las instituciones de tecnología financiera que estuvieran aplicando algunos de los modelos que aquí se prevén para su regulación. También sabemos que tenemos que estar ordenada por 7 títulos y capítulos dentro de algunos de los títulos, ¿ok? Que son capítulos especiales. Vamos a revisar hoy en esta sesión este contexto de cómo está estructurada. No me voy a detener mucho cuando lleguemos al tema de instituciones de fondeo colectivo, ni de medios de pago electrónico, ni activos virtuales, porque eso lo veremos en sesiones diferentes. Sin embargo, a lo mejor revisaremos algunos de sus conceptos. Título primero son las disposiciones generales, que comprende del artículo 1 al 10, y en estos artículos nos habla de que es una ley de aplicación general en el territorio nacional y hace mención a los principios en el artículo segundo. También se las mandamos para que igual puedan irla checando y pues, revisar aquellos puntos que sean relevantes. En estas disposiciones preliminares nos habla de cómo va a ser la organización, la operación y funcionamiento de las instituciones de tecnología financiera, además de los modelos novedosos y de las sociedades que operen con activos virtuales. En la clase pasada alguien preguntó con el tema de la banca digital. Ahorita vamos a un poco de mención de por qué sí entra y por qué no puede entrar en aplicación a esta disposición. Los principios de los que habla pues son inclusión financiera, innovación financiera, que los pueden cotejar en el artículo segundo, promoción de competencia, que no sé qué tanto pueda aplicar, protección al consumidor, que era uno de los principios fundamentales o bases para poder publicar esta ley, en el sentido de regular las operaciones que estuvieran realizando las empresas fintech, que estuvieran en plataformas, para que el consumidor, es decir, quien las pudiera utilizar, no estuviera en un plano de desventaja. Es decir, oye, pues hay alguna autoridad que ya te está regulando. La preservación de la estabilidad financiera, que es un principio de, oye, pues hay que tener un orden
en cuanto a nuestro sistema financiero nacional, porque estas sociedades todavía no tenían una regulación especial. Prevención de operaciones ilícitas. Se publican disposiciones de carácter general para el tema de prevención y lavado de dinero, identificación de ciertas operaciones. Neutralidad tecnológica, en la cual nos va a permitir poder utilizar aquellas herramientas tecnológicas que estén día a día disponibles y que tengan cierto grado de confiabilidad, que son lo que llamamos los sandboxes, que son programas, que así lo llamamos, que establece la Comisión Nacional Bancaria de Valores para poder calar aquellas innovaciones en cuanto a software, plataformas que se estén utilizando, ¿ok? Después sabemos que también nos habla que a todas las personas les va a aplicar, no hay distinción, y se le va a aplicar a las autoridades y a todas las personas que puedan utilizar los servicios o que los quieran ofrecer. Las autoridades involucradas, ya desde ahí empezamos en un tema burocrático, porque en el artículo 3 nos va a hablar de qué autoridades son las que van a participar en cuanto a la aplicación de esta norma. Tenemos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, al Banco de México, Comisión Nacional Bancaria de Valores, a la CONDUCEF, a la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro y Préstamo, y algunas otras que de manera indirecta puedan estar participando. ¿Por qué es importante hacerles mención esto? Porque habrá casos o proyectos, modelos de negocio, que las regulen unas o algunas de estas autoridades que estoy mencionando, pero todas vamos a tener que pasar por cierta aprobación de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En el artículo 4, que este es un artículo muy importante, que lo pueden checar en su ley, nos da definiciones que nos van a permitir interpretar la norma y saber cuándo nos va a aplicar cierto concepto. Porque hay limitantes que nos señalan conforme al modelo en cuanto a participación de capital, en cuanto a controlar grupos que controlan otras sociedades. Una definición que nos marca la propia legislación es la de consorcio, que a mí se me hace un tema importante que vale la pena darle lectura, que es en el artículo 4, en la fracción 9, que señala que consorcio es el conjunto de personas morales, es decir, sociedades, personas jurídicas, vinculadas entre sí por una o más personas físicas que integrando un grupo de personas tengan control de las primeras. Esta definición nos va a generar algo de inquietud si somos un grupo de inversionistas, somos un grupo empresarial, porque tenemos que ver qué de nuestras sociedades y cómo las estamos controlando, porque al final del día nos dice que este tipo de instituciones, las instituciones las fintech, las ITF, de tecnología financiera, no pueden participar ciertos grupos controladores o no pueden influir en la toma de decisiones sociedades que tengan el control, porque se dio y se estuvo dando, por eso muchas también ya no participaron, en que había intereses de por medio, de que, pues saco mi fintech, Patito Fintech SA, pero resulta que pues no era un tema innovador, era un grupo empresarial que controlaba las operaciones de esta sociedad. Control, que es en la fracción 10, nos habla que control a la capacidad de imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes de una persona moral. Voy a detener hasta ahí. Entiéndase que nos está diciendo, a ver, ya te dije que es un consorcio, esa agrupación de personas. Ahora, control, pues aquel que tenga la decisión o aquel que sea el mandamás, por así llamarlo, ¿ok? Grupo de personas, nos vamos a la fracción 13, que señala que grupo de personas es a las personas que tengan acuerdos de cualquier naturaleza, entiéndase, públicos, privados, consensuales, para tomar decisiones en un mismo sentido. Entiendes un poquito el tema de los prestanombres, ¿no? De que, pues sí, tú apareces ahí en mi
en mi sociedad, pero al final de cuentas yo soy el que controlo por un acuerdo privado. Entonces va a evitar todo ese tipo de prácticas para que operen dentro de estas sociedades. Se presume, salvo prueba en contrario, que constituyen un grupo de personas, en el inciso A, las personas que tengan parentesco por consanguinidad, entonces ya hay una limitante, afinidad o civil hasta el 4º grado, los cónyuges, la concubina y el concubinario. Esto también es importante porque en la participación accionaria o en los órganos de control, temas de gobierno corporativo, vamos a tener que tener un órgano de administración un poco robusto o al menos muy profesionalizado si vamos a operar con un administrador único, en el que no puede haber este conflicto de intereses, donde va a evitar que el grupo de personas esté interrelacionados para evitar conflicto de intereses y al final del día que se opere lo más práctico y lo más transparente posible. Esto basado en las mejores prácticas corporativos. Grupo empresarial, parecieran que son un poco lo mismo, pero sí te empieza a decir, no puede participar grupo empresarial, no puede haber grupo de control en esta sociedad. Grupo empresarial al conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta en el capital social. Es decir, socias, empresas que sean socias de nuestra fintech, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales, incluyendo a los grupos financieros constituidos conforme a la ley para regular las agrupaciones financieras. Empieza aquí a limitar que otras entidades financieras de entrada no pueden participar en nuestro capital social. Después abre la puerta de que, bueno, sí puedes entrar tu entidad financiera regulada, pero bajo estas situaciones. Aquí primero nos dice que no, ya después nos va a decir que sí, conforme a aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Personas relacionadas. Esta definición está en la fracción... aquí ya se me perdió un poquito. Poder de mando, personas relacionadas. Perdón, en la 19. Aquí nos habla de qué son las personas relacionadas. A las personas que respecto de una institución de tecnología financiera se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Ojo. Inciso A. Las personas físicas o morales que tengan directa o indirectamente la propiedad del 1% o más de los títulos representativos del capital de una institución de tecnología financiera, de acuerdo con el registro de socios más recientes que lleve la ITF. Entonces, aquí ya nos está limitando que se va a considerar una persona relacionada aquella que tenga el 1% en otra institución de tecnología financiera. El administrador, inciso B, el administrador único o los miembros del consejo de administración de la institución de tecnología financiera, así como los auditores o comisarios, sus funcionarios o empleados, a las personas distintas a que con su firma puedan obligar a una ITF de que se trate. Si fijan en esta fracción B, ya empieza a hablar de una estructura un poco más robusta a lo que podríamos creer que es una sociedad innovadora, que pues, nace con una estructura pequeña. Aquí ya menciona al administrador único, ok, no hay ningún problema, vamos a ver cuándo nos aplica, o miembros del consejo de administración. Entonces ya nos está, desde aquí nos está alertando que las sociedades de las instituciones de tecnología financiera, en algunos de los casos, van a tener que operar bajo un gobierno corporativo o, aplicado a lo que es el consejo de administración. A los que no son abogados, ¿entienden cómo está estructurada una sociedad, sea mercantil? Está la Asamblea de Accionistas, que es el órgano supremo. Después viene su órgano de administración, que es un órgano que puede ser unipersonal o puede ser colegiado. Cuando este órgano es colegiado, se le va a llamar Consejo de Administración. Además, tiene un órgano de vigilancia, que es el consejo, los comisarios o comisario, que se van a encargar de vigilar la gestión y actuación del órgano de administración. ¿Ok? Digo, esto es para los que no son abogados, que puedan entender un poquito la estructura de una sociedad anónima común y una sociedad anónima normal. Luego, tenemos que en el inciso C, también otra vez nos vuelve a limitar, dice, los cónyuges y las personas que tengan parentesco hasta el 2º grado con las personas señaladas en los incisos anteriores. Todo esto son definiciones que nos van a llevar a una limitación porque te va a decir,
en tu capital social no pueden participar partes relacionadas. Entonces tenemos que entender a qué se refiere con partes relacionadas, que son estos de los incisos que estamos dándole lectura. Inciso D. Las personas morales, o sea, jurídicas, sociedades, así como sus consejeros y funcionarios. Funcionarios, entiéndase, pues el director general, los gerentes o demás personas de rangos relevantes, respecto de las cuales la ITF, Institución de Tecnología Financiera, ya no voy a repetir el nombre, vamos a dejarlo como ITF, mantengan directa o indirectamente la propiedad del 10% o más de los títulos representativos del capital. Entonces, si ya tenemos a alguien que tiene un más de 10%, ya se le va a considerar como persona relacionada. Las personas morales, el inciso E, las personas morales en las que cualquiera de las personas señaladas en los incisos anteriores, así como los funcionarios, empleados, auditores externos y comisarios de la ITF, los ascendientes y descendientes en primer grado, así como sus cónyuges, mantengan directa o indirectamente la propiedad del 10% o más de los títulos representativos de su capital. Otra vez, entonces, vuelve a ampliar el término de persona relacionada para efectos de evitar que participen en la dirección si hay este conflicto de interés. Y aquí habla de otra función que toda institución de tecnología financiera debe tener, el auditor externo, que pues va a ser las veces del comisario o va a ser la función del comité de auditoría. En algunas estructuras nos va a pedir que si estamos operando con un administrador único, forzosamente tenemos que tener un auditor externo para que esté en la supervisión y gestión de las actuaciones del órgano de administración. Es decir, vamos a candadear que no operen libremente sin una supervisión los administradores o los que estén al mando de esta sociedad. ¿Okay? Luego el inciso F te habla de las personas morales respecto de las cuales los funcionarios, auditores externos, miembros del comité de auditoría y comisarios de la ITF sean consejeros o administradores u ocupen cualquiera de los 3 primeros niveles jerárquicos en dichas personas morales. ¿Ok? Pues este concepto casi va a ser, si vamos a trabajar, si vamos a asesorar en un proyecto de la constitución de una fintech que se adapte a los modelos de la propia ley, o si nosotros somos los emprendedores, tenemos que tener mucho cuidado con esta parte de personas relacionadas, porque la vamos a estar interpretando una y otra vez para no caer en ningún supuesto y evitar dar una mala asesoría o en su caso que la propia comisión nos pueda decir no te doy tu autorización porque hay personas relacionadas. Estas reglas no es que sea el hilo negro y se las han inventado. Muchas de estas reglas o estas definiciones se fueron tomando de otras entidades financieras reguladas, como la SOFOM, los bancos, las OCAPs, que ahorita nomás al final les pongo un listado de esas entidades financieras, porque también pueden participar en modelos novedosos, ¿ok? Entonces, este artículo nos va a abrir mucho la puerta como para poder interpretar de qué estamos hablando. Ahora, si nos vamos al artículo 5, aquí ya nos habla del plazo que tiene la comisión para aprobarnos nuestro proyecto. ¿Okay? Es un plazo ideal, todas las leyes te señalan plazos ideales en los que pues, la autoridad se obliga a autorizarte o darte una negativa. Te habla de un plazo de 90 días. Te dice, entonces, oye, presentas tu proyecto y yo en 90 días te voy a dar una autorización. Pero si no te contesto dentro de esos 90 días, entiéndase que la respuesta es en sentido negativo. En ambos casos, si no te contestó o te contestó, el que promueve su solicitud debe de presentar un escrito para poder obtener respuesta satisfactoria o una negativa y en su caso proceder a lo que crea prueba conducente. También te habla de una ampliación del término, del plazo de los 90 días. Te dice, bueno, si además tu proyecto van a participar otro tipo de autoridades,
pues, ¿qué crees? Ya no son 90, van a ser 180 días, ¿ok? Entonces, es el plazo, el rango en el que te debe de dar por lo menos alguna respuesta o hacerte una prevención, porque te pueden hacer una prevención del proyecto que presentes y te dan un plazo de 10 días para que puedas contestar a lo que te están requiriendo. Dentro de ese plazo, bueno, tenemos que cumplir a lo que nos están señalando. En el artículo 7 ya nos empieza a hablar de la primera disposición o norma secundaria de carácter general, en la cual señala, voy a dar lectura, que dice, las autoridades financieras en el ámbito de su competencia, perdón, se me fue aquí. Aquí está. Las autoridades financieras en el ámbito de su competencia, entendiendo por autoridades financieras, como está en la definición, a Secretaría de Hacienda, a las que hemos mencionado. En el ámbito de su competencia podrán emitir disposiciones de carácter general para simplificar los procedimientos y establecer normas de cumplimiento más sencillas de los requisitos previstos en la ley, siempre que no se incurra en riesgos injustificados. Entonces, este es un artículo que pues pareciera súper bonito de que, oye, pues no, ¿sabes qué? La ley dice que las autoridades financieras en el ámbito de su competencia, ya sea el Banco de México, que lo vamos a ver en las disposiciones transitorias, o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, van a emitir esas disposiciones o circulares secundarias, es decir, regulatorias a varios de los artículos de esta ley, para que facilitarnos la forma en que nos vamos a organizar y vamos a operar, lo cual es totalmente falso y cada vez se volvió mucho más burocrático. Yo creo que la intención aquí del legislador, de la Cámara de Diputados, senadores, del proceso legislativo, fue muy buena, sin embargo, no sucedió en la práctica. En el artículo 9, este también es un tema que hay que tomar en consideración. Los días que habla la ley se van a entender por días naturales, a excepción cuando en específico diga que serán días hábiles. Si un plazo para contestar o presentar algún proyecto y demás cae en día inhábil, y estamos hablando de días hábiles, se va a recorrer al día siguiente hábil, ¿ok? Bueno, en esta primera parte lo que estamos viendo pues son las disposiciones preliminares que nos van a ayudar a entender el contexto de esta regulación. La metodología que estamos utilizando en este curso es irnos de lo general a lo particular para poder ir entendiendo cómo van haciendo todo, el marco regulatorio, y ya nos vamos a ir adentrando cada una de las especificaciones que la propia ley nos vaya arrojando. En el título segundo, ya entrando un poco más a la carnita, que es del artículo 11 al 34, que se divide en 3 capítulos. Empieza con el de las instituciones de financiamiento colectivo, el crowdfunding, de las instituciones de fondos de pago electrónico y de las operaciones con activos virtuales. Entiéndase las criptomonedas. El artículo 11 nos habla que para operar cualquiera de los supuestos de servicios financieros por medio de plataformas, requerimos autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Ok? Primer elemento, hay que evitar caer en algún riesgo, revisar bien la ley o asesorarse, o si vamos a dar una asesoría, porque van a llegar o llegan muchos proyectos muy interesantes que nos ponen pues a pensar demasiado por la innovación que traen, de qué tanto les puede aplicar la ley o qué no. Entonces es muy importante transmitirles en todo momento, o que ustedes, los que van innovando, que cuando van a empezar con un proyecto, lo primero es revisar qué tanto o en qué modelo nos encuadramos, porque de cualquier forma vamos a necesitar una autorización por parte de la comisión para poder operar, ¿ok? Es un requisito indispensable. El artículo 11 señala que para organizarse y operar como ITF se requiere obtener autorización que será otorgada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores previo acuerdo del Comité Interinstitucional en los términos del capítulo 1 del título 3 de la presente ley. Llegaremos a esa parte.
pero les adelanto. ¿Quién es el comité interinstitucional? Es esa agrupación o ese comité conformado por 3 autoridades. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde va a tener a 2 miembros del Consejo, y va a tener a 2 de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y 2 del Banco de México, que son los encargados de supervisar los proyectos, ¿ok? Estas 3 autoridades son las iniciales para instituciones de tecnología financiera. Dejamos a un lado el tema de modelos novedosos, inclusive el tema de activos virtuales. Para esta autorización nada más nos va a aplicar para el capítulo 1 y 2. Entonces, así se conforma el comité interinstitucional, que lo que busca es cumplir con la ley, las disposiciones y evitar y difundir información falsa y engañosa. Este comité lo que va a hacer es, cuando nosotros presentemos nuestra autorización, va a revisar que dependiendo del modelo en el que estemos, cumplamos con todas esas disposiciones de carácter general para poder brindar seguridad, que no estemos brindando información falsa o engañosa, en la que también nos obliga a tener identificados los riesgos. ¿A qué me refiero con los riesgos? Si somos una institución de tecnología financiera, de hecho este artículo 11 lo señala, debemos de transmitirle al usuario de la aplicación los riesgos que tiene al contratar nuestros servicios como ITF, ¿ok? Puede ser desde los términos y condiciones de la propia aplicación, desde una interfaz que aparezca así de, ¡pum! Estos son los riesgos que tienes al contratar conmigo. Nunca les vamos a poder asegurar ningún rendimiento, ni decirles que, no manches, tú inviertes aquí y te vas a hacer multimillonario. No. Es decirle, hay riesgos. ¿Por qué? Porque dependemos del mercado, dependemos de la inflación, dependemos de que el proyecto al que vas a invertir se ejecute conforme a derecho. Varios de esos supuestos tenemos que estarlo emitiendo. Para ahí, de este punto, ya viene una primera política. La primer política es una política de riesgos. Es decir, nosotros como institución de tecnología financiera tenemos que desarrollar una política de riesgos, la cual debe de estar desarrollada en conjunto con los que conocen el modelo de negocio y por aquellos especialistas que se dediquen a eso, ¿no? O sea, un auditor. Recordatorio, acuérdense que las preguntas las pueden ir poniendo en el chat y antes de las 7, poquito antes, empezamos a aclarar algunas de sus dudas, igual al final, ¿ok? Entonces, ya aquí nos habla de un tema que hay que identificar los riesgos para podérselos transmitir a nuestros, a las personas que nos contraten. De ahí nos pasamos al artículo 12, que nos habla que para poder ser, bueno, ya tenemos, el 11 nos dice que hablamos de una autorización, ¿ok? Ya tenemos esa autorización. Ahora, esa autorización que tengamos, si ahorita vamos a constituir una sociedad, si le ponemos Logic FinTech, tenemos que tener autorización para poder operar y además a esa denominación, es decir, a ese nombre de mi empresa, de mi sociedad, no la marca, debo de agregarle institución de tecnología financiera o aquellos vocablos que sean en cualquier otro idioma. Nos dice, artículo 12, la ITF que obtenga una autorización para organizarse y operar con tal carácter en términos de esta ley, estará obligada a agregar en su denominación las palabras institución de financiamiento colectivo o institución de fondos de pago electrónico, según sea el caso, ¿ok? Para estas dos. Asimismo, las ITF estarán obligadas a difundir de manera notoria a través de los medios por los cuales contacten a sus clientes que se encuentran autorizadas, reguladas y supervisadas por la autoridad financiera. Este es un tema muy importante para transmitirlo también a los usuarios, al público en general, que con las únicas sociedades que estamos recomendando o que pueden empezar a hacer operaciones son aquellas que tengan en su página de internet, en su aplicación, que ya son que son entidades reguladas y que además en su denominación aparece
institución de tecnología financiera o institución de fondos de pago electrónico. Porque si no lo tienen, pues ya hay un riesgo. Quiere decir que hay una sociedad que está incumpliendo. Hoy en día, todas las demás sociedades que están en trámite aparecen, le ponen en su interfaz, pueden cotejarlo en algunas de las más conocidas, que están en proceso de regulación ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, como que todavía no estoy regulada, pero lo voy a estar, ¿ok? Es algo que tenemos que poner para brindar esa seguridad y fomentar una competencia sana, es decir, conforme al principio, porque pues no va a ser justo que nosotros, que nos regulamos, que implementamos todo lo que la propia ley nos está obligando a ejecutar, llegue alguien que no tiene ninguna regulación, que no ofrece ninguna seguridad, pero que trae una publicidad espectacular y engancha más a los clientes. Entonces, primer foco rojo es, si no tiene eso en su pantalla, o ustedes, cuando se regulen, no tienen eso en su interfaz o la plataforma por la que se estén regulando, hay que ponerlo, en caso de que ya tengamos autorización. En caso de que no, bueno, pues ya vamos a ver si nos dan una autorización previa para poder seguir funcionando o no. También la ley, en los últimos capítulos, nos habla de las agrupaciones gremiales, ese conjunto de sociedades o instituciones de tecnología financiera que se puedan agrupar para poder regularse y estar día a día actualizados. ¿Ok? El segundo párrafo también es un tema muy interesante en el que hay que tener cuidado, porque tampoco vamos a poder estar utilizando marcas que hagan alusión a que soy una fintech, a que ofrezco algún servicio si no tengo esa autorización, porque se va a entender como que estoy cometiendo actos fraudulentos o puedo ser sujeto de ciertas sanciones. Si yo ya tengo mi autorización, bueno, puedo utilizar lo que dice esta fracción, este segundo párrafo que señala las expresiones institución de tecnología financiera, ITF, institución de financiamiento colectivo, institución de fondos de pago electrónico u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma referidas a dichos conceptos o a marcas y productos que correspondan a ellos, por las que puede inferirse la realización de actividades propias de las referidas entidades, no podrán ser usadas no podrán ser usadas en el nombre, denominación, razón social o publicidad de personas y establecimientos, interfaces, aplicaciones informáticas, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital distintos de las ITF autorizadas en términos de esta ley. Aquí hay una doble vertiente. A ver, si eres doloso, bueno, pues si sabemos de alguien doloso, bueno, no las puede utilizar. Pero ¿qué tal si yo traigo un modelo y no me aplica ahorita al 100% esta propia ley? En algún punto nos va a aplicar, bueno, aplicará a todos los que traen los servicios financieros tecnológicos. ¿Qué pasa si empiezo a utilizar esta información? Entonces aquí ya vamos a incurrir en cierto grado de incumplimiento y vamos a ponernos en riesgo. Y sobre todo nos vamos a poner en el radar de la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores. Por lo que no recomiendo a nadie que no esté situado en esta legislación o que se acerque a la propia comisión o hacer publicidad de algún servicio financiero por medios tecnológicos refiriéndose a estas palabras, ni en sus productos, ni en las marcas, porque también va a haber un convenio, creo que no sé si ya se celebró, con el INPI para que las autorizaciones de las marcas pasen este filtro de, a ver, ¿tú quién eres? ¿Por qué estás registrando esta marca que dice pagos electrónicos? No, pues yo soy una empresa y no estoy regulada, no la van a negar. Puede que en el Inter se la puedan obtener peleándola o en alguna negligencia de la propia autoridad. Sin embargo, en todo momento va a ser nula porque no puede ser contradictorio a una ley especial como lo es esta propia ley, que busca salvaguardar los intereses tanto de los usuarios, por eso uno de sus principios es la protección al consumidor, de que la publicidad que vea referente a este tema, pues, sí tenga certeza de que sí es quien dice ser.
y para que nosotros que estamos actuando bien, si se va la señal me avisan, es que me apareció aquí conexión baja, pero bueno, sí demos esa seguridad, que no caigamos en la publicidad engañosa y que quien lo esté haciendo, pues bueno, en su caso también denunciarlos, ¿no? Porque no es justo que engañe a personas con sus marcas, sus productos, haciendo referencia a este tema. Y esto también para todos nosotros los abogados, aquellos que se puedan dedicar a marcas y ahorita que está muy en boga el tema de las fintech, hay que tener cuidado con esas asesorías que podamos dar. O, pues sí, decirles, oye, ¿sabes qué? No podemos registrar tu marca porque aquí ya traemos una limitación muy importante. ¿Ok? ¿Me escuchan? ¿Sí tenemos señal? Sí, sí se escucha. Ah, perfecto. Bueno, seguimos ahora con el 13. El artículo 13 nos va a hablar de la inversión al capital social de una institución tecnología financiera previa autorización. ¿Qué es el capital social? Para los que no son abogados, bueno, es el capital o las aportaciones que realizan los socios, ya sea para constituir su propia sociedad o aquellas aportaciones futuras para que la sociedad opere. En términos generales y que se representa por medio de acciones. Digo, ya si los notarios dicen que no fui preciso en algo, pueden ampliar el concepto. Te habla que, artículo 13, los títulos representativos del capital social de las instituciones de tecnología financiera serán de libre suscripción, ¿ok? Entonces, como, bueno, cualquiera puede suscribirlos, pero te dice, las instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros y finanzas, bla, 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 nada más podrán participar en el capital social con previa autorización o suscribir el capital de la CITF con previa autorización de la comisión supervisora o de la propia secretaría. Entonces, lo que les decía, primero nos decían las definiciones que se puede ver como conflicto de interés. Ahora nos dice, no, también las entidades financieras reguladas, que son estas que tenemos, que menciona el primer párrafo, perdón, segundo párrafo del artículo 13, pues sí pueden participar, ¿ok? Y luego te dice, dicha autorización deberá otorgarse bajo los mismos procedimientos y condiciones que los aplicables para una inversión en el capital social de las demás entidades financieras a que se refieren las respectivas leyes financieras. Entonces ya nos está mandando en caso de que vayamos a dar una asesoría, vayamos a constituir nuestra propia institución de tecnología financiera y existiera una entidad financiera regulada por otra ley, pues ya nos ponen esta alerta, ¿no? De, a ver, ¿quieres invertir acá? No hay ningún problema, pero vamos a ver los parámetros, hasta qué tanto puedes invertir, no puedes controlar más del 50%, bla, bla, bla. Y además, necesitamos tu autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Obviamente, si son entidades financieras todavía más robustas, pues esto lo van a traer muy, muy a consideración. Esto es más para los que estamos emprendiendo, que podamos ver quiénes van a poder invertir con nosotros. Además, me adelanto un poquito, cuando vamos a constituir nuestra institución de tecnología financiera, los accionistas les van a pedir una serie de requisitos que hay que aprobar. ¿De dónde? Tus estados financieros, tus declaraciones anuales. Te van a pedir la procedencia de ese dinero, así tal cual. A ver, no, pues que lo saqué del banco. Ah, ok, qué bueno. Pero, ¿por qué tenías 2 millones en el banco? Ah, porque me los gané de esta forma y demás. Buscando, haciendo alusión a los principios de estabilidad financiera y al tema de operaciones ilícitas, a la prevención de operaciones ilícitas. Porque fue un tema, o un sector más bien, que por su comodidad y su fácil acceso a ella, o constitución o operación, pues podría prestarse o se prestó, no puedo presumir que se prestó porque no conozco ningún caso, pero sí se prestaba a que alguien pudiera estar inyectando dinero y no sabemos ni quién es. Entonces, quien participe tanto en nuestras operaciones, que lo vamos a ver en la política de identificación al cliente, como en el capital social, vamos a tener que acreditar una serie de requisitos de la procedencia de nuestros recursos, de quiénes somos, de nuestro buen historial crediticio, ¿ok? También nos van a pedir nuestro historial crediticio, pues para ver que tenemos un historial honorable. Bueno, sigamos. Para el caso de las instituciones de crédito,
Este mismo 13 señala el importe total de inversiones en el capital de las ITF, a que se refiere el párrafo anterior, en conjunto con las inversiones señaladas en el artículo 89, no podrá exceder del menor equivalente al 50% de la parte básica del capital neto de la institución, o bien el exceder de la parte básica del capital neto de la institución sobre el capital mínimo. Es decir, que no nos vayan a controlar. Bueno, aquí en este artículo también ya nos habla de otras disposiciones de carácter general para auxiliarlos con las instituciones de crédito. Y esto es en el párrafo, en el penúltimo párrafo, que es, ya es la segunda referencia que habla de una norma secundaria. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las ITF, en los casos y bajo las condiciones que la Comisión Nacional Bancaria de Valores establezca mediante disposiciones de carácter general, que para tal efecto emita, podrán convenir con las entidades financieras que adquieran títulos representativos de su capital, que dichas entidades les provean de sus respectivas infraestructuras tecnológicas, sus servicios auxiliares para soportar las operaciones de las ITF, siempre y cuando obtengan la autorización que, al efecto, otorgue la Comisión Nacional Bancaria de Valores y celebren un contrato de servicios en el que se establezcan claramente los precios de transferencia. Es decir, ya tuvimos la fortuna, voy a llamarlo fortuna, de una entidad financiera o una institución financiera mucho más robusta, con más experiencia en el mercado, invirtió un poco, ¿no? Suscribió acciones en mi propia sociedad. La ley nos dice, oye, pues bueno, sí puedes hacer, te puede ofrecer servicios, en pocas palabras, que te ayuden a reforzar tu estructura. Eso es muy benéfico y eso sí ha pasado en algunas instituciones de tecnología financiera, en donde pueden acceder a su infraestructura y además pueden buscar ese asesoramiento y demás, pero todo va a ser conforme a las disposiciones de carácter general que emita la comisión. Todas estas disposiciones las vamos a ver al final en las disposiciones transitorias. Es un mundo de información. Pero bueno, aquí ya nos está abriendo la ventana de, a ver, ITF, puedes echarte la mano de alguna entidad que tenga mayor experiencia en el mercado y que pueda darte cierto soporte. ¿Ok? El último párrafo señala que la contratación de los servicios a que se refiere el presente artículo no eximirá a la ITF ni a sus directivos, empleados y demás personas que ocupen un empleo, cargo o comisión en ellas de la obligación de observar lo establecido en la presente ley y en las disposiciones de carácter general que emanen de esta. Es decir, que tenemos que observar que no exista ese conflicto de interés. Sí, está bien, nos podemos ayudar unos a otros, pero hay que tener mucho cuidado en cómo vamos a brindar esos servicios. Que no se entienda que forma parte de mi estructura para que después podamos ser sujetos de una sanción. ¿Y por qué digo de una sanción? Porque estas entidades van a ser, igual que las demás, las ITF, muy reguladas por la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores, donde habrá visitas para revisar cómo vas, auditorías, donde puedan comprobar que realmente estás prestando el servicio, porque te van a pedir un domicilio físico en donde dijiste, ¿ok? Eso en cuanto al tema de los servicios que podemos hacer con las demás entidades. Ahora pasamos al capítulo 1, ya un poquito más de lo que conocemos, que son las instituciones de financiamiento colectivo o las crowdfunding, que de entrada pensábamos, lo vimos en el termómetro FinTech, y si tuvieron la oportunidad de revisarlo, que pudieran ser las sociedades que más se iban a regular, pero al final salieron más las instituciones de fondos de pago electrónico. Voy a leer nada más el concepto. Recuerden que hay una clase especial y además nos van a compartir experiencias del tema del crowdfunding. Te señala, artículo 15, las actividades destinadas a poner en contacto a personas del público en general con el fin de que entre ellas se otorguen financiamientos mediante algunas de las operaciones señaladas en el siguiente artículo, realizadas de manera habitual y profesional a través de aplicaciones informáticas, interfaces
páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital, solo podrán llevarse a cabo por las personas morales autorizadas por la propia comisión, previo acuerdo del Comité Interinstitucional como instituciones de financiamiento colectivo, que es esa mediación tal cual. Estas sociedades, las instituciones de financiamiento colectivo, lo que hacen en términos generales es captar recursos del público en general para ponerlos a disposición del público en general. Que eso puede sonar, oye, pero eso también lo hacen los bancos. Sí, claro, pues es parte de lo que hacen. Nada más que aquí están más limitadas a montos, a proyectos en específico, a diferencia de un banco, ¿no? Que el banco es toda tu lana y se acabó y yo me encargo y tú quieres dinero, bueno, a lo mejor me tienes que acreditar un poquito para qué lo quieres, pero no tan específico como lo hacen las instituciones de financiamiento colectivo. En el artículo 16 ya nos va a mencionar cuáles son los tres, perdón, hay una pregunta y creo que estamos en tiempo. De una vez la voy a contestar, déjame ver qué dice. ¿Dónde está? Preguntas. Oh, caray. Bueno, ahorita me la van a pasar. El artículo 16 señala que los clientes de una institución de financiamiento colectivo que intervengan en las actividades previstas en el artículo anterior serán denominados inversionistas y solicitantes, ¿ok? Entonces tenemos ya un tema tripartito. El inversionista, yo, el que doy el dinero a la ITF para que me ofrezca un rendimiento, y el solicitante, yo que voy con la ITF le digo, oye, necesito recaudar fondos para algún proyecto. Entonces, inversionista, persona física, o bueno, sí, persona física que entrega su capital, y el solicitante, aquella persona física o jurídica que también está solicitando ese financiamiento. Tenemos tres modalidades. El financiamiento colectivo de deuda, que es dentro de lo más conocido, ¿no? Con el fin de que los inversionistas otorguen préstamos, créditos, mutuos o cualquier otro financiamiento causante de un pasivo directo o contingente a los solicitantes. Es decir, yo soy una ITF, pero nada más me dedico al financiamiento colectivo de deuda. Tenemos ciertas limitaciones. Vamos a ver ya en su caso cuándo puedo operar bajo uno o dos modelos. Entonces aquí es préstamos tal cual, mutuos con el interés, y hay que decirle cuál es el interés, la tasa variable. Y luego tenemos el financiamiento colectivo de capital, un poco lo que, sin que se pueda entender de esta manera, en sentido concreto, pues como el tema de las acciones, ¿no? La bolsa, pero no nos regulan. Entonces, que es como tal la compra y venta de los títulos. Aquí dice financiamiento colectivo de capital, con el fin de que los inversionistas compren y adquieran títulos representativos del capital social de personas morales que actúen como solicitantes. Aquí ya hay un tema de innovación, es decir, pues yo requiero un fondeo masivo en mi capital variable o las acciones que yo haya sacado. Entonces la ITF, la FinTech, me va a poder hacer por mí esa captación, en donde yo pues, traigo lana, a ver, pues a qué sociedad. Obviamente, a todo inversionista se le va a tener que explicar a dónde y con quién y para qué, en términos generales, se está destinando su dinero para que pueda conocer los riesgos, ¿ok? Y luego tenemos el financiamiento colectivo de copropiedad o regalías, que es lo que la empresa de 100 ladrillos, si estoy en lo correcto, es lo que es de la forma que está operando. Es decir, dice, con el fin de que los inversionistas y solicitantes celebren entre ellos asociaciones en participación o cualquier otro tipo de convenio por el cual el inversionista adquiera una parte alícuota, una proporción, o participación de un bien presente o futuro o en los ingresos, utilidades, regalías o pérdidas que se obtengan de la realización de una o más actividades o de los proyectos de un solicitante. Este es un modelo que ha funcionado con algunas fintech para poder recaudar, o más bien con algunas empresas que requieren fondos y que dicen, bueno, pues
A lo mejor hago el Friends and Family para que me empiecen con las prevents y todo, pero después se dieron cuenta de que hay otros mecanismos de financiamiento, al final de cuentas, esto es un financiamiento, en el cual a lo mejor las tasas son mucho mejor y más atractivas para ellos. Las tasas son más atractivas, de hecho, pero la limitante es que no te puedo fondear al 100% de tu proyecto. Hay por montos y donde tú estás obligado a tu solicitante también poner cierta cantidad, esto con el efecto de otorgar seguridad y transparencia a los inversionistas, ¿ok? Bueno, voy a entrar a la pregunta. Dice, de Juan, tengo un e-commerce que se llama Funding My Farm. ¿Incurriría en este supuesto? Pues si estás fondeo, híjole, no sé, dependiendo a qué se esté dedicando tu empresa, ver si te pudiera aplicar, o sea, si es un servicio financiero, o sea, porque a lo mejor tú no me puedes decir una cosa y al final tu operación es otra, yo creo que sí te va a aplicar este supuesto, pero ojo, si esa marca ya está registrada, si esto lo obtuviste con anterioridad a que saliera esta ley, no debe de aplicarte en tu perjuicio de entrada, ¿no? Sin embargo, así leyéndolo a simple modo, pues no lo veo como un tema que se esté utilizando tal cual fondeo colectivo, medios electrónicos de pago, institución de ITF. No, yo diría que no porque traes un nombre compuesto, pero insisto, tendríamos que revisar tu interfaz, ver las operaciones que estás realizando y también un especialista en marcas te podría asesorar, ¿no? También con las denominaciones. Te digo, porque este es un tema que hay que ver cómo lo podemos interpretar. ¿Ok? ¿Hay más preguntas? No, ¿no? Ok. Bueno, seguimos. Espero haber dado respuesta. Sí sé que fue un poco muy ambigua porque es muy subjetivo, pero así de entrada yo diría que no. Sin que se entienda como una asesoría, porque al rato, no, tú me dijiste. No te creas, pero yo diría que no. El artículo, seguimos en el financiamiento colectivo, el 16, en donde ya, bueno, nos está explicando la forma en que van a estar los servicios que pueden ofrecer este tipo de sociedades de financiamiento colectivo, que son estos tres subtipos, ¿ok? Hay que tenerlas muy grabadas, muy en cuenta, para cuando podamos brindar la asesoría o adaptar nuestro modelo de negocio. Porque muchos buscarán, oh, es que yo no quiero captar de público en general, y resulta que sí lo hacen, pero de manera indirecta. Aquí es directa o indirecta, nos va a aplicar esta legislación y hay que regularnos. Vamos también al tema de las instituciones de financiamiento colectivo. Deberán de cumplir, el 18 nos habla con las obligaciones que debemos de cumplir, que igual las vamos a revisar en su momento, pero este 18 ya nos habla de una política de identificación al cliente. Entonces ya nos está hablando de un tema todavía mucho más burocrático y robusto. ¿Qué es esto? Que con quien vayamos a captar inversión o a darle el dinero en calidad de solicitante, tenemos que tener bien identificado a nuestro cliente, desde rangos de edad, porque tenemos que saber quiénes van a ser más potenciales, un poco lo que hacen los bancos de, pues, dónde nos está cayendo más dinero, por si hay una alerta que de repente empieza a caer en una zona que pudiera considerarse como riesgosa o atípica, por así llamarlo, tenemos que dar alerta a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces tenemos que tener un sistema de reporteo. Pero lo más importante es esta política de identificación al cliente y que está en este artículo 18 en la fracción entregar los recursos de inversiones. Bueno, en este 18 nos habla, para no entretenerme, nos habla de esa política de identificar. Lo vamos a ver, qué requisitos debe tener, cómo va a ser el perfil, cómo vamos a contratar. Es un tema muy importante y más ahora por el tema de las firmas electrónicas. A ver, ¿cómo vamos a celebrar esos mutuos? ¿Cómo vamos a celebrar esos contratos de crédito? ¿Qué garantía me da que quien está detrás de la pantalla es quien dice ser? Entonces, a eso se refiere con esas políticas de identificación al cliente, para poder brindar la seguridad que va muy de la mano con nuestra política de riesgos, ¿no?
A ver, ¿qué riesgos podemos tener al ofrecer nuestros servicios por medio de esta interfaz? No, pues que nos hackeen o o que haya suplantación de identidad y demás cosas, ¿ok? En los artículos 19 y 20, que ya son como más la carnita, lo vamos a ver ya en el tema en concreto, ejemplos de este tipo de sociedades, cómo están operando, y las guías. Las guías es muy importante. Ahora vamos al tema de las instituciones de fondos de pago electrónico, que son las que están en este capítulo segundo, que te dice, los servicios realizados, artículo 22, con el público de manera habitual y profesional, consistentes en la emisión, administración, rendición y transmisión de pagos de fondos de pago electrónico por medio de los actos que a continuación se señalan a través de aplicaciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónica o digital, solo podrán prestarse por las personas morales autorizadas por la propia comisión. Un poco, pues lo que hacemos por PayPal. Hay otro que, no sé si estás aquí, Fer, me comentabas de Cuenca, que es también, pues son esos intermediarios de los pagos que vamos a realizar, donde a mí me da la confianza de que, pues, luego existía esa cierta desconfianza de, no, es que si no me transfieres y si no me paga como debe ser, y si el cheque lo rebotan, y si la transferencia la cancela, no sé. Entonces, estas instituciones van a hacer esa intermediación de brindar cierta seguridad tanto a uno como a otro, donde pues te pago por PayPal, pues, te pago por Cuenca, y pues el dinero está ahí y a ti te lo van a transmitir, ¿ok? La fracción primera de este artículo 22 habla, bueno, no las voy a leer igual porque es meternos al tema de la carnita, pero lo vamos a revisar en su punto. En el capítulo tercero de las operaciones con activos virtuales, las famosas criptomonedas, ¿no? Este apartado nos habla de qué se va a entender por activo virtual y nos hace hincapié de que nunca se va a entender, o al menos al día de hoy, salvo China lo que están haciendo, como moneda en curso legal en nuestro país. Es como una representación que ese activo virtual, por así llamarlo, ese ente no tangible, ese intangible, perdón, va a tener cierto valor. El artículo 30 nos señala que para efectos de la presente ley se considerará como activo virtual la representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos, es decir, cualquier comercialización o relación que hagamos. Recordemos que día a día, los que no somos abogados, estamos realizando actos jurídicos, desde una compraventa en una tienda y demás, nada más que pues no firmamos a veces el contrato como tal, ¿ok? Y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. Es decir, todo esto va a ser por medios electrónicos, nada es tangible, su valor va a tener un valor registrado electrónicamente, que ya nos explican los expertos que es conforme al blockchain, la seguridad que te va dando, ese esquema piramidal, lo que va haciendo que vaya teniendo esa volatilidad y algunos otros factores que pueden depender del valor de una criptomoneda. En ningún caso se entenderá como activo virtual, ojo, la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas, ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o en divisas. Fue un tema muy discutido por el Banco de México de, híjole, ¿qué hacemos? Porque inclusive cuando empezaba la aplicación de las tecnologías blockchain y estaba todo el tema de las criptomonedas, el Banco de México empezó y no nomás el Banco de México, creo que inclusive también el Fondo Monetario Internacional, empezaron a ver qué va a pasar si esto venía a sustituir al papel moneda. Es un tema muy interesante. Y empezaron a darnos la explicación, ¿no? De salario, cómo empezó, cómo era la paga, ¿no? Con sal. Por eso viene la palabra salario, que te pagaban con sal. Luego viene el trueque. Luego ya viene la representación del dinero en un papel moneda, que es lo que tenemos ahorita. Sin embargo, no se está descartando que en algún momento estos activos virtuales pudieran sustituir a lo que es el papel moneda, más no sé si se pudiera tomar como moneda en curso legal y demás.
Aquí ya es un tema todavía de alto grado de especialidad. El tema fintech es un tema que te da para irte especializando en ciertos nichos o ciertos modelos de negocio que esta propia ley ofrece, porque es muy cambiante. Entonces ya los especialistas en criptomonedas te empiezan a explicar de por qué en su caso podría sustituir el papel moneda, porque aquí se basa mucho en esa seguridad, en ese respaldo que tiene. Bueno, y ya después les contaré un poco la historia de que dicen que nació de alguien que trabajaba en Wall Street y que se enojó y que empezó a hacer el famoso Bitcoin. Rumores, no sé, digo, si ahorita ya sepamos quién fue como tal el verdadero fundador del blockchain sobre todo, no del Bitcoin, perdón, del blockchain. Bueno, entonces ya te dice, este mismo artículo nos habla de otras disposiciones de carácter general, pues vamos a unas terceras, que estas empezaron a salir, las últimas salieron de los interfaces y activos virtuales, o sea, si mal no recuerdo, salieron el 9 de marzo de 2019, ¿ok? Salieron ya unas disposiciones donde dice cómo vamos a operar con estos activos virtuales y solo aquellos que el Banco de México reconozca. Es decir, bueno, pues nada más los que el Banco de México reconozca. ¿Por qué? Pues para no perder poder o que nuestra moneda pudiera perder ese valor que tiene en el mercado, ¿no? Entonces te dice, la CITF, en el párrafo segundo del artículo 30, solo podrán operar con los activos virtuales que sean que sean determinados por el Banco de México mediante disposiciones de carácter general, que son, digo, si se quieren ir adentrando, es que salieron el 9 de marzo. Pónganlo en el diario oficial de la Federación, así, o pónganlo en Google. Disposiciones de carácter general, activos virtuales, 9 de marzo, y les van a arrojar. Ahí traen otros temas y también habla de estas disposiciones. En dichas disposiciones, el Banco de México podrá establecer plazos, términos y condiciones que deberán observar la CITF para los casos en que los activos virtuales que éste haya determinado se transformen en otros tipos o modifiquen sus características. ¿Ok? También nos habla de este artículo de que el activo virtual, el valor que tenga, debe de estar disponible en cualquier momento para que el titular de ese activo virtual lo pueda retirar y sea pagadero en la moneda en curso legal. ¿Ok? Entonces, lo está teniendo como el activo virtual esa representación del dinero en curso legal, la moneda en curso legal, más no como la moneda en curso legal. Hay países, digo, igual a ustedes, algunos lo sabrán todavía mucho mejor que yo, que ya Japón inclusive a algunos de sus trabajadores les paga con Bitcoin, ya ahorita puedes hacer operaciones con Bitcoin. El caso de la empresa de un cuate que compró un Bitcoin en Estados Unidos, igual lo pueden googlear, es el caso del pizzero que se hizo, del repartidor que se hizo riquísimo en cuanto al tema del valor del Bitcoin. Como alguien pidió su pizza, digo, eso nos lo contaron en la propia comisión, y ya pues ahí lo googleé, de que pagó esa pizza con el Bitcoin, ¿cómo? No sé, pero bueno, pagó y que la pizza dijo, bueno, se le quedó. Y al paso del tiempo, pues lo que pagó por esa pizza, el Bitcoin fue a finales de mediados de 2018, donde alcanzó también un pico máximo, creo que el Bitcoin, entonces adquirió un valor muy fuerte. Después tuvo esta fluctuación en donde pues, por ciertos factores iba subiendo y bajando conforme a las declaraciones que iban haciendo en los mercados internacionales. Ahorita el tema de las criptomonedas, pues es un tema que el valor lo va a dar pues, muchas declaraciones que puedan hacer los grandes empresarios, o sea, las declaraciones a favor o en contra, ¿no? Eso va a depender de esa volatilidad. Pero bueno, el artículo 31 señala que las ITF que operen con activos virtuales deberán estar en posibilidad de entregar al cliente respectivo, cuando lo solicite, la cantidad de activos virtuales que de este sea titular. Es decir, si yo tengo 5 criptomonedas, denme mis 5 criptomonedas. O bien, el monto en moneda nacional correspondiente al pago recibido por la enajenación de los activos virtuales que corresponda. Es decir, los voy a retirar, pero entiendes que ya hay una enajenación, ¿no? Es de, pues me lo estás comprando, te estoy vendiendo,
al final de cuentas, mi activo virtual para que tú lo puedas acomodar después en otro lado. Si cuesta más o cuesta menos, bueno, es un riesgo que yo voy a ir adquiriendo. Estas operaciones deberán liquidarse en los términos y sujeto a las condiciones que, al efecto, establezca el Banco de México mediante las disposiciones de carácter general. ¿Ok? Entonces, aquí otra vez, hay que tener, el gobierno, cualquier gobierno, pues dijo, hay que tener, se tiene la necesidad de regular estas operaciones para no dejarlas al arbitrio de quien pueda crear estas criptomonedas, de quien pueda crear esta tecnología que brinde el respaldo, o sea, para que alguien pueda estar en la constante supervisión de los servicios que estamos ofreciendo. Al igual, hablaremos de algunos casos en específico de este tipo de criptomonedas. Bueno, ahora pasamos al título 3. Estos puntos, sobre todo estos 3 capítulos los vamos a desarrollar en otras clases. Insisto, es para poder identificar cómo está la ley. El título 3 ya nos habla de disposiciones generales, en donde empieza hablando de la autorización, de cómo va a ser ese trámite, de las operaciones. Aquí sí nos vamos a detener un poquito de cómo pide o cómo quiere o cuál es el ideal de operar de una institución de tecnología financiera. De la suspensión y revocación de la autorización, de la inspección y vigilancia e intercambio de información y de las asociaciones gremiales. Que estas asociaciones, como veremos, pues serán aquellas ITFs autorizadas que se puedan pues organizar, agruparse para estar en constante actualización. Pues ahorita nada más tenemos una, pues todavía no podemos hacer ninguna asociación gremial. Doy lectura nada rápido al artículo 35, que señala que las personas que pretendan realizar las actividades atribuidas a las instituciones de financiamiento colectivo o de fondos de pago electrónico en el título segundo de esta ley en territorio nacional deberán solicitar su autorización como ITF ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, quien la otorgará cuando a su juicio se cumpla adecuadamente con los requisitos legales y normativos, previo acuerdo del Comité Interinstitucional. Un poco lo que veíamos en el artículo 12, donde dice que hay que pedir autorización. El Comité Interinstitucional, aquí, se integra por 6 miembros propietarios, que era lo que les explicaba. 2 de los cuales serán representantes de la Secretaría, entiéndase Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2 del Banco de México y 2 de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Ok? Es la forma en que se integrará y aprobarán nuestro proyecto de solicitud. El artículo 36 nos habla que los interesados en obtener la autorización para actuar como ITF deberán ser sociedades anónimas. Aquí hay un requisito de forma en el que no puedo llegar, al menos con este tipo de sociedades, con otro tipo social, a querer obtener una autorización. Nos va a pedir que sea una sociedad anónima para poder operar como institución de financiamiento colectivo, institución de fondos de pago electrónico. Para los efectos de modelos novedosos, me adelanto, podrán ser otro tipo de sociedades de las entidades reguladas o las propias entidades reguladas, en donde podrán adquirir autorizaciones provisionales. Pero para este caso, tiene que ser forzosamente una sociedad anónima, pudiendo ser una sociedad de su subtipo, es decir, una SAPI. La SAPI y la SA, sin problema alguno, pueden tramitar su autorización. Luego, un tema ya más legal de forma en cuanto a la constitución de la sociedad, que contemplen este artículo 36, nos habla de sociedades anónimas constituidas o que pretendan constituirse como tales de conformidad con la legislación mexicana y que en sus estatutos contemplen en su objeto social la realización de forma habitual o profesional de alguna de las actividades previstas en la ley. Este es un tip. Cuando las veces que hemos estado en revisión de proyectos con la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores, nos dicen, evítate de problemas y acota tu objeto social únicamente a lo que tu tipo de ITF puede hacer. Si es institución de financiamiento colectivo, pum, pum, todo lo que puede hacer y ese objeto o actividades secundarias para complementarla. Pero hay que evitar hacer el listado que a eso los notables nos regañan porque
les ponemos ahí de todo, no, pues que haga todo, esta sociedad puede hacer todo. No, para este caso, su actividad social debe de estar muy limitada al fin de la ITF que se quiere constituir, ¿ok? 2, prevean expresamente que en la realización de su objeto social deberán ajustarse a lo previsto en la ley y en las disposiciones generales aplicables. Es decir, que van a ponerlo como un tema supletorio, que todo lo que ellos hagan va a ser conforme a ley. Así también, textual, me dijeron, hay que ponerlo así tal cual. Entonces, en algunos casos hay que hacer como un copy-paste de lo que dice la ley para ponerlo en nuestro objeto social y evitar que a lo mejor por querer hacer, voy a hablar por mí, yo como abogado, a querer hacer un objeto social tan sofisticado, tan innovador, vaya a poner sujeto a interpretación a la propia comisión en lo que yo estoy redactando. Entonces, la recomendación es hay que acotarlo, hay que ser muy claro, pum, 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 ahí dice, todo lo que hagan las ITF son actos de comercio, entonces nada más los actos de comercio relacionados al cumplimiento de mi objeto social en concreto. Es decir, casi siempre son los primeros dos incisos del objeto social. Luego, establezcan su domicilio en territorio nacional, digo, eso no va a haber ningún problema. Fijen un capital mínimo necesario para llevar sus actividades de acuerdo con lo previsto en las disposiciones de carácter general que para tal efecto emita la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Vamos a revisar cuáles son los montos que nos pone de 3 millones en adelante hasta 5, dependiendo de las actividades que podamos estar realizando para instituciones de financiamiento colectivo, en caso concreto, que debe de tener una sociedad al momento de constituirse, exhibido y pagado. O sea, que se compruebe que esos 3 millones, vamos a dejarlo ahorita en número cerrado, del capital social que conforme a las disposiciones de carácter general me obliga a tener, ¿ok? Que era de lo que hablábamos un poquito de los costos que puede tener la constitución de una sociedad de este tipo. Igual, notarios, abogados, si vamos a dar la asesoría, hay que cotejar las disposiciones de carácter general que emita la Comisión Nacional Bancaria de Valores conforme al artículo 37, donde nos va a dar los parámetros, nada más para incurrir en algún incumplimiento y que la propia sociedad no vaya a ser sujeta de obtener su autorización. Seguimos. Bueno, que fijen el capital mínimo, la cual deberá estar diferenciado en función del tipo de actividades que realicen y riesgos que enfrenten, que esto lo marca la propia disposición de carácter general. Previo a la emisión de dichas disposiciones que se requiere el acuerdo del comité interinstitucional. Bueno, entonces, este artículo nos habla un poquito ya de su organización. En cuanto al 37, que ya empezamos a hablar más de las operaciones, nos señala, palabras más, palabras menos, en la fracción segunda, que cuenten en su caso con los órganos de gobierno y la estructura corporativa para realizar las operaciones que pretenden llevar a cabo, de acuerdo con lo que establezca esta ley, que nos va a decir cuántos consejeros debemos tener, cómo debemos de tener integrados nuestros órganos de administración, vigilancia y demás, el director, esta ley y en las disposiciones de carácter general que para tal efecto emita la propia comisión. Fíjense, ya estamos otra vez en un tema donde nos va a pedir una estructura más robusta para poder tener una institución de tecnología financiera. Entonces ya con esto empieza a darle cuello a aquellos proyectos que van con cierta innovación. Porque no nada más ya va a ser pagar el costo de del capital social o de las asesorías, sino hay que tener un costo para poder pagar a nuestros funcionarios, por así llamarlos. Dudo que muchos vayan a querer estar ahí de gratis, ¿no? Entonces, tenemos que observar esta parte, que también vienen las disposiciones de carácter general, donde te dice, pues este gobierno corporativo, tienes que tener un consejo de administración y que funcione de esta manera. El artículo que sí me voy a tener un poquito más, que es el 39, este te habla, las solicitudes para obtener la autorización de la Comisión Nacional previstas en el presente capítulo deberán acompañarse lo siguiente. Ya esto es un tema entre jurídico y no. Fracción primera, el instrumento debidamente protocolizado ante fedatario público autorizado por el que se otorguen los poderes suficientes a los representantes
de los respectivos promoventes que presenten la solicitud correspondiente en su caso. 2. El proyecto de estatutos sociales o modificación a los mismos, porque podemos tener ya una sociedad constituida que a lo mejor queríamos aprovechar que pues quedaron algo de utilidades, nunca repartimos dividendos y queremos no transformarla en otro tipo social, sino queremos modificar los estatutos para adecuarla a una ITF, lo cual es válido. Entonces, ya sea desde cero o ese nuevo proyecto de estatutos que tenemos que realizar, porque también nos pide ciertas cláusulas especiales, sobre todo para los abogados, de cómo tenemos que redactarlos y qué cláusulas debemos de incluir para poderla presentar a su aprobación. O modificación de los mismos que cumplan con los requisitos señalados en esta ley. El plan de negocios. Este es un temazo porque te dice, pues tú haz tu plan de negocios, la ley. Pero cuando salen las guías que te dicen, tu plan de negocios lo quiero así, 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 terminas haciendo un plan de negocios así. Entonces, changos, entonces tengo que contratar a alguien que lo pueda hacer, o yo, día y noche haciendo mi plan de negocios. Vamos a ver qué requisitos nos pide para poder efectuar el plan de negocios. Luego, las políticas de separación de cuentas. Volvemos otra vez a un tema burocrático, en términos de lo que establece el artículo 46 de esta ley. Si fijan, la ley nomás está rebotándose. Yo considero que es como una ley modelo, por así llamarlo, que nada más te pone como los parámetros generales, pero al final de cuentas no te regula en estricto sentido nada, porque todo lo va a dejar a lo que emita el Banco de México, a lo que emita la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a lo que emita la Conducef. Entonces, nada más te dice, cumple con estos panoramas generales, pero realmente lo que vas a cumplir es lo que vayan emitiendo las autoridades financieras. Las políticas de divulgación de riesgos, que era lo que platicábamos al inicio, y responsabilidades para la realización de las operaciones de una ITF, incluyendo la información necesaria para la adecuada toma de decisiones en el lenguaje sencillo y claro, lo cual debe incluir los conceptos y montos de la totalidad de las comisiones que cobrará a sus clientes y cualquier otro cargo o retención, así como la divulgación en la interfaz, página de internet o medio de comunicación electrónica o digital que utilice la ITF. De las advertencias relativas a la utilización de dicha interfaz, página de internet o medio de comunicación electrónica o digital, cumpliendo con lo establecido en las disposiciones de carácter general que para tal efecto emita la Comisión General, la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces te dice, a ver, todavía tu plan de negocios, política de riesgos, política, bueno, de responsabilidades, ¿cómo vas a transmitir las comisiones? Entonces ya, más marco legal, por así llamarlo, porque si no lo cumplimos o no lo desarrollamos de manera correcta, no vamos a tener ninguna autorización, ¿ok? Y esto va a aplicar de manera, por eso son disposiciones como muy generales, porque, bueno, el título tercero habla de disposiciones generales, que cada entidad o institución de tecnología financiera debe de cumplir, pero conforme a su regulación especial. Es decir, hay regulación especial para las de financiamiento colectivo, para los de pago, fondos de pago electrónico, para los de activos virtuales y para los de modelos novedosos y los que vayamos a mandar, bueno, que tiene que ver con los temas de sandboxes también. Todo eso es una regulación especial. Las medidas, vamos a la fracción sexta, las medidas y políticas en materia de... no, ya, se la ley. 7. Los procesos operativos y de control de identificación de sus clientes. Por eso no lo encontraba hace rato. Aquí está lo que hablamos de la política de identificación al cliente. Al final de cuentas, termina siendo una política porque esos procesos operativos y de control de identificación de los clientes, conforme a un gobierno corporativo, buenas prácticas que también nos dicen que hay que adoptar, hay que hacer una política. ¿Cómo la vamos a identificar? Que establezcan criterios precisos y consistentes para la evaluación y selección de los clientes, en la cuales podamos identificar conforme a nicho de mercado, conforme a, pues oye, una política, dentro de la política de identificación de clientes, el tema de morosidad, oye, pues esto no está pagando, entonces su calificación va a caer con nosotros y ya no va a ser sujeto a las tasas preferenciales que le podemos dar. También hay una política de cobranza que tenemos que realizar para los propios clientes. 9. La 8. Políticas de solución de posibles conflictos de intereses
en la realización de sus actividades. Este es un tema en el que, bueno, digamos, tenemos una fintech, una ITF, o 10 accionistas, y tenemos a uno de nuestros accionistas que pues, trae la cartera pesada, eh, y tiene, pues ha acomodado muchas inversiones por todos lados, ¿no? Pues resulta que uno, hablando de una institución de financiamiento colectivo de copropiedad, pues vamos a financiar una obra y que a lo mejor esa obra que vamos a financiar nosotros como ITF, pues también hay una participación de uno de nuestros socios o directivos y demás. Entonces, es desarrollar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a trabajar, para qué, para que cuando lo detectemos, pues, o si la propia comisión lo detecta, no seamos sujetos de sanciones. Es decir, ¿cómo vamos a solucionar el conflicto? Hay que dar aviso a la comisión en donde, oye, pues no tenemos reportado esto, pero va a salir el conflicto así, el conflicto de interés lo vamos a resolver de la siguiente manera. Ah, ok, perfecto. Entonces, otro tema todavía mucho más burocrático. En la fracción novena, las políticas de prevención de fraudes. Recordemos que estamos en un, pues en cualquier medio ya nos hacen, ya pueden, somos sujetos de un fraude, pero aquí es porque no estamos, ¿cómo se llama? O sea, no hay tanta seguridad jurídica, por así llamarlo, porque estamos por medio de interfaces y páginas de internet, donde yo nada más doy clic y el dinero se transfirió a la fintech, a la ITF, y luego la ITF lo transfirió al solicitante, que para eso es esta política de identificación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, cómo vamos a prevenir esos fraudes? Y va ligado con el tema de políticas de riesgo, porque también, ¿qué ha pasado mucho en la SOFOM? Hay SOFOM que se constituyeron y no estuvieron operando, y resulta que empezaron a crear páginas de internet suplantando identidad, y donde decían a la gente, oye, ¿quieres un crédito? La típica, ¿no? Ah, te doy el crédito, pero resulta que tienes que darme para gastos administrativos 5,000 pesos. Y así han empezado a estafar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si vemos que alguien nos quiere, pues, nos quiere fraudar, o están utilizando nuestra identidad, nuestra marca, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cuál va a ser el medio? Y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Hay unas disposiciones de carácter general, que son las que salieron en septiembre del 2018, en la que te habla nada más de esto, y en las que obliga a toda institución de tecnología financiera a tener un oficial de cumplimiento. Entiéndase, un oficial de cumplimiento es la persona que acreditó ciertos conocimientos ante la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores, en el que él es especialista en prevención de operaciones de recursos de procedencia ilícita, porque nos obliga, recordemos que somos entidad financiera, somos una entidad financiera, nos obliga a dar el reporteo a la propia comisión. Es decir, oye, pues esta operación no me cuadra, lo que sea, hay que avisar, hay que avisar. Como los bancos, tal cual. Entonces tenemos que tener un sistema de reporteo también, en donde nuestra infraestructura tecnológica ya no es tan sencilla. Si se fijan, cada vez va siendo más robusta conforme a lo que nos van pidiendo, operativamente en cuanto a las personas físicas que podemos integrarlo, y en cuanto a la infraestructura tecnológica. En la fracción 10, la relación de los convenios o contratos con otras ITF o proveedores de servicios tecnológicos necesarios para la realización de procesos clave del negocio, gestión de bases de datos e infraestructura tecnológica para la realización de sus actividades. Es decir, a ver, si tenemos convenio con otra ITF, ¿por qué tenemos convenio? ¿Qué estamos trabajando en conjunto? ¿Quiénes son nuestros proveedores de servicios tecnológicos? Esto es muy importante. Recordemos que hay empresas que que nacen, tienen 2, 3 años en el mercado, y pues el día de mañana, si prestan servicios tecnológicos, el día de mañana deciden cerrar su empresa, pues ya nos van a tener, nos van a poner en riesgo. O hay empresas, como todo, ¿no? De cualquier tipo, no es que esté atacando a algún nicho, pero resulta que como yo abogado, algunos de ustedes financieros, consultores, pues contratamos a alguien para que nos haga nuestra propia página web, y el día de mañana, pues ya la hicieron, pero nosotros no sabemos ni moverle, porque tienen esos códigos, ¿cómo se puede decir? Tienen esos códigos que realmente los tienen secuestrados. Y
hacen que no podamos acceder a esa información. Entonces, por eso también te dice, a ver, pues vamos a revisar quién es tu proveedor de servicios tecnológicos y ver si está pues también cumpliendo de manera que nosotros creamos que es formal, ¿no? Hay algunas empresas prestadoras de los servicios de nube o servicios tecnológicos que han buscado esa autorización o acercamiento a la propia Comisión Nacional para otorgar ese grado de confiabilidad, ¿ok? Hay que buscar, ¿no? ¿Qué nos está ofreciendo la propia comisión? La fracción 11 habla de la relación e información de las personas que directa o indirectamente mantengan o pretendan mantener una participación en el capital social de la persona moral y deberá contener el monto del capital social de que cada una de las personas suscriba, lo que les mencionaba, el origen de los recursos que utilizará para tal efecto, así como la información sobre su situación patrimonial, tratándose de personas físicas, los estados financieros, tratándose de personas morales, en ambos casos de los últimos 3 años. Entonces, vamos a participar en el capital social de una institución de tecnología financiera, pues hay que otorgar de una ITF, hay que otorgarnos esta información de los últimos 3 años. Bueno, y así podríamos seguir con todas y cada una de las políticas que nos va pidiendo la propia legislación, que veremos en cada una de de los módulos, ¿no? Pero esto es el panorama que da todo el marco regulatorio que tenemos, o sea, todas esas disposiciones secundarias que nos imponen de manera directa, otras de manera indirecta, que debemos de ir cumpliendo para poder obtener la autorización. Ya este título tercero, capítulo segundo de la operación de las instituciones de tecnología financiera, aquí ya te habla un poco más de cómo debemos de regularnos y de esa forma que nos van a estar revisando. Por ejemplo, el artículo 44 señala que la Comisión Nacional Bancaria de Valores respecto de las instituciones de financiamiento colectivo y el Banco de México respecto de las instituciones de fondos de pago electrónico, previa opinión del Comité Interinstitucional, deberán establecer mediante disposiciones de carácter general los límites de recursos que las ITF podrán manejar de sus clientes o de los que un cliente podrá disponer a través de una dicha ITF. Entonces, aquí que ya nos está poniendo otra barrera, donde, a ver, pues sí, puedes captar recursos, puedes ponerlos a disposición del público, pero ¿qué crees? Voy a emitir otras disposiciones de carácter general para decirte cuáles son tus montos máximos que puedes estar manejando. Entonces ya empieza a frustrarnos un poco porque empieza nuestro margen de utilidad o esa proyección que teníamos conforme a nuestro modelo de negocio se va a tener que limitar a lo que la propia legislación nos pueda decir. Los límites, el segundo párrafo del 44 señala que los límites podrán estar diferenciados por tipo de cliente, tipo de proyecto en su caso, transacción o ITF, entre otros. Pues no es nada más una limitación general. Te dice, a ver, si vas a financiar una obra, pues nada más puedes hasta monto máximo, dependiendo del monto que pudiera necesitar. Entonces son parámetros que tenemos que atender tanto los abogados como los operativos o los consultores para poder brindar esa asesoría o adaptar la operación real de la propia institución de tecnología financiera. El artículo 60 nos habla de, permítanme, que también era importante, aquí te habla de las limitaciones, otra limitación del Consejo o del órgano de administración de las instituciones de tecnología financiera. Entonces te habla, en ningún caso podrán ser consejeros de las ITF los funcionarios y empleados de la ITF, ¿ok? Pues no pueden formar parte de nuestro consejo de administración, con excepción del director general, que es algo todavía más común, y de los funcionarios de la sociedad que ocupen cargos con 2 niveles jerárquicos administrativos inmediatos inferiores a la de aquel. Entonces, a ver, aquí ya nos está dando de manera indirecta que tenemos que tener ciertos grados jerárquicos en nuestra propia sociedad, en el entendido que cuando estuvieron diseñando esto se fueron imaginando una sociedad a lo mejor entre pequeña y mediana que tenga ciertas jerarquías
operativas para poder plasmar esto, ¿no? Porque ¿qué caso tiene que hables de niveles jerárquicos si no estás proyectando una sociedad robusta? Y luego te dice que también no podrá ser consejero el cónyuge, concubina o concubinario de cualquiera de las personas a que se refiere la fracción anterior. Pues ya les digo que es una ley que nos anda remitiendo de arriba a abajo disposiciones de carácter general. La fracción tercera, las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, civil o con más de 2 consejeros. Entonces, a ver, vamos, soy el asesor, ya sea el consultor o el abogado, yo tengo que revisar bien esta parte para poder formar su consejo de administración, que es una responsabilidad de todos, ¿no? Desde el propio empresario saber qué le regula la ley, cuáles son sus alcances, pero del asesor o el que estamos brindando el servicio, decirle, oye, pues no podemos poner a tu esposa o a tu esposo, así sea el gurú del tema financiero, no, porque hay una limitante y podemos ser sujetos de sanciones. Entonces, híjole, ¿qué busca? Que haya esa imparcialidad, lo cual esto tiene que ver con las mejores prácticas, ¿no? De, bueno, pues tráete mejor a un tercero especialista, a alguien que no tenga nada que ver con nuestra sociedad y que sea expertos en el comité de riesgos o el comité de evaluación y compensación o del comité de finanzas o el comité de tecnologías. Entonces, eso es lo que está tratando de limitar al poner esta barrera, pero lo cual nos va a representar un costo extra, porque si vamos a traer personas externas, por las limitantes que podemos tener, recordemos que en México estamos en un 94, 95% aproximado, datos de la firma de la propia Bolsa Mexicana de Valores, que lo trabajamos en conjunto con el Instituto de Mejores Prácticas Corporativas, que son familiares. Entonces, aquí, ¿qué está rompiendo? Un lazo familiar. Entonces, donde una empresa, una ITF, pues le está quitando ese grado de participación familiar, con cierto grado, ¿no? Luego te habla la fracción cuarta, las personas que tengan litigio pendiente con la ITF. Bueno, pues que todavía creo que está muy claro, ¿no? Que, bueno, que se podría utilizar en algunas sociedades de, oye, pues me debes, pues méteme a tu consejo para saber que no vas a desfondar la sociedad, ¿no? Pero bueno, creo que sí es más razonable. Las personas sentenciadas por delitos patrimoniales, las inhabilitadas para ejercer el comercio. Híjole, este es un tema a interpretación de muchos abogados que dicen, a ver, ¿y quién es sujeto para ejercer el comercio? Bueno, pues te dice aquellos pues que se dediquen a su actividad, que no estén, bueno, que sean comerciantes, que no tengan delitos. Creo que el propio Código de Comercio señala quiénes no pueden ejercer el comercio. Entonces ahí tenemos que remitirnos a otra disposición y que obviamente el Código de Comercio nos va a mandar al Código Civil Federal por el tema de los incapacitados, de las incapacidades y bla, bla, bla. Entonces, aquí esta es una limitante muy fuerte porque va mucho el tema de interpretación. Luego te dice, o para desempeñar un empleo, cargo o comisión del servicio público o en el sistema financiero mexicano. La fracción sexta, los concursados que no hayan sido rehabilitados. Fracción séptima, quienes realicen funciones de regulación y supervisión de las ITF. Y octava, quienes participen en el Consejo de Administración de otra institución de tecnología financiera del mismo tipo o de una sociedad controladora o de un grupo financiero al que pertenezca esta institución. Entonces, pues mejor vamos a tener un consejo de administración muy pequeño. Todavía, ya veo que hay varias preguntas, yo que un poquito antes lo detengo, vamos a seguir avanzando, pero bueno, son todas estas partes de las limitantes que nos pone la propia legislación. De hecho, el 61 nos dice, por consejero independiente se deberá entender a la persona que sea ajena a la administración de una ITF sin que tenga ningún caso ser, y ya te da ¿cómo se llama? Eh, te dice, bueno, cuáles son las funciones de quienes puedan ser un consejero independiente. Explico lo del consejero independiente. El consejo de administración, es decir, el órgano de administración, cuando es consejo, puede integrarse por consejeros patrimoniales y por consejeros independientes. Consejeros patrimoniales serán aquellos que
que formen parte de la tenencia accionaria, es decir, los propios accionistas que estén en su consejo de administración. El consejero independiente es aquel que no forma parte de la sociedad operativamente en la empresa o que tenga acciones, o sea, es aquel ajeno totalmente. Entonces, este consejero independiente nos va a dar ese grado de independencia y transparencia a la propia sociedad. A ver, rápido, nada más, alguien preguntó, el concursado, ¿qué era el concursado? Es como aquel que, bueno, pues, que entró a un concurso de quiebra o concurso mercantil, que es una de las modalidades que señala nuestra legislación mexicana para las empresas que estén en quiebra. ¿Ok? Bueno, sigamos. En el capítulo 5 ya nos habla de las asociaciones gremiales, que este tipo de asociaciones gremiales lo que van a hacer es, teóricamente, nada más agrupar a las instituciones de tecnología financiera debidamente aprobadas para efectos de que se brinden información y puedan estar en constante cooperación. El artículo 78 nos dice, las ITF podrán agruparse en asociaciones gremiales, las cuales podrán llevar a cabo, entre otras funciones, el desarrollo y la implementación de estándares de conducta y operación que deberán cumplir sus agremiados, es decir, las otras ITF que se puedan integrar, a fin de distribuir el sano desarrollo de las mencionadas instituciones. Las asociaciones gremiales a que se refiere este artículo en sus estatutos podrán emitir, entre otras normas, para regular lo siguiente: requisitos de ingreso, exclusión y demás. Bueno, esta nada más es otra parte de la ley que nos está dando la invitación a que las instituciones o las ITF nos agrupemos pues, para un tema de cooperación en conjunto, ¿no? Como pasa en otro tipo de entidades financieras. Nos vamos al título quinto, que ya te habla de autorizaciones temporales y operaciones con activos virtuales, que es un tema que habla de los modelos novedosos, en el cual nos dice, primero nos limita, empieza a partir del artículo 80, te dice, no podrán hacer modelos novedosos todas las entidades reguladas. Ya, caray, pues ¿cuáles son esas, no? Pues todas las que conocemos. Y después nos habla un poquito de que no, sí pueden hacerlo todas las entidades reguladas. Vamos a entender por entidades reguladas a este tipo de sociedades que voy a poner en la pantalla, que son otras sociedades que les aplican normas especiales. Tenemos a las sociedades bancarias tradicionales, como la institución de banca múltiple, instituciones de banca de desarrollo, organismos regulatorios bancarios, fideicomisos públicos de actividades financieras. Luego, sociedades bancarias populares, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, federaciones y demás. Sociedades auxiliares de crédito, almacenes, bueno, tenemos almacenes generales de depósito, sociedades financieras de objeto múltiple. Estas son como las sociedades financieras que operan en nuestro país. Al último ponemos las instituciones de tecnología financiera, que también hay que tener en el radar, ¿no? Porque a lo mejor quien preguntaba en su caso el tema de la banca digital, ok, bueno, pues si eres un banco tradicional, bueno, sí puedes, o aunque seas pequeño, ya por los montos nos va pidiendo que brinques de una entidad financiera a otra, pero si queremos aplicar como banco digital, pues bueno, tenemos que regularnos bajo las normas que regulan a la banca tradicional para en su caso poderla llevar a un modelo novedoso. Ojo, esto es como la exploración de todos aquellos servicios financieros que ya tenemos en mercado para ver de qué manera se van a ir adaptando. Como les digo, pues no es, no es el hilo negro, nada más es darle esa formalidad. Déjame reproducir otro. Ah, se quitó la pantalla, perdón. Aquí está. Listo.
Autorizaciones temporales que le digo empiezan en el artículo 80. Artículo 80 señala, las personas morales constituidas de conformidad con la legislación mercantil mexicana, distintas a las ITF, que son esas sociedades que ponemos, a las entidades financieras y otros sujetos supervisados por alguna comisión o por el Banco de México, deberán obtener autorización para que mediante modelos novedosos lleven a cabo alguna actividad cuya realización requiera de una autorización, registro o concesión con esta ley y conforme a la ley financiera. Entonces aquí nos está diciendo, a ver, pues aquello que pudiera ser innovador, que no tengo identificado, pero que no sea de esas entidades, ponlo sujeto a su aprobación. Sin embargo, nos habla también este artículo que las entidades financieras también podrán pedir en su caso autorizaciones para operar como modelos novedosos. Entonces, si tenemos una sociedad que ya esté operando bajo alguna otra ley, una sociedad financiera que ya esté operando bajo alguna otra ley y queramos explorar en algún tema innovador en tecnología, tenemos que solicitar nuestra autorización temporal a lo mejor para modelo novedoso. ¿Ok? El artículo 86 nos habla, bueno, también nos habla de los modelos novedosos de las sociedades reguladas y las no reguladas. Pero el artículo 86 nos habla de los modelos novedosos en entidades reguladas, que son este tipo de sociedades que estábamos revisando. Entonces, si queremos implementar algún esquema que sea aplicable a otro servicio financiero, pero que competa a leyes distintas, es decir, bajo lo que pone en la banca, pero tenemos que atender primero a la legislación especial, por así llamarlo, la que regula los bancos, y posteriormente migrar o convencer a la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores de que vamos a innovar con la banca digital o electrónica, no sé. Pero ¿por qué sería una innovación? Entonces, ahí es donde va a tener que salir la creatividad tanto del consultor y del propio empresario que quiere emprender este modelo de negocio. Te dice el artículo 86, las autoridades financieras podrán autorizar discrecionalmente con la debida fundamentación y motivación. Esto de discrecionalmente es, entiéndase como a su criterio, ¿no? Así como con mis facultades voy a ver si te autorizo o no, porque no hay todavía los lineamientos tan claros como los que vimos anteriormente. La debida fundamentación y motivación a las entidades financieras, ITF o demás personas sujetas a supervisión, llevar a cabo temporalmente operaciones o actividades de su objeto social a través de modelos novedosos, cuando en su realización se requiera de excepciones o condicionantes a lo contenido en las disposiciones de carácter general aplicables emitidas por las propias autoridades. Es decir, también la Comisión Nacional Bancaria de Valores nos va a emitir las disposiciones de carácter general que le aplicarán a los modelos novedosos. Es decir, ¿cómo lo voy a considerar novedoso? Bueno, es que sabes que trae un software que no existe aquí en ninguna otra sociedad y va como temas inteligencia artificial, en pocas palabras. Tenemos temas de inteligencia artificial. Bueno, a ver, vamos viendo toda la autorización temporal, pero después ese proyecto lo voy a mandar a lo que llaman los famosos bancos de pruebas de la comisión, en donde es un espacio virtual que se puede operar de forma segura con un software o códigos que no están debidamente probados en el mercado. Es decir, te voy a supervisar, por eso le llaman sandboxes. Voy a supervisar a ver qué está pasando ahí, cómo, para que no me vayas a ocasionar un problema en el mercado. ¿Se fijan? Entonces la ley busca ser restrictiva en cuanto a, oye, pues traes innovación, sí, y no vale, pero ¿qué crees? Te voy a regular. Entonces aquí hay parámetros todavía no muy claros para modelos novedosos, ni tampoco para operaciones con activos virtuales. Por eso en la entrevista de la que le hacía mención con Rocío Robles, de la ex directora general, la ex directora de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que decía que realmente esta ley ahorita regula de pie a pa a dos tipos de fintech, a instituciones de financiamiento colectivo y a institución de medios electrónicos de pago. Las demás, pues hay que estar en constante comunicación con la propia comisión o lo que está publicando,
para ver qué nos está regulando, si ya nos está limitando y evitar caer en las sanciones. Esto en cuanto a los modelos novedosos. Voy a parar aquí para leer las preguntas. Digo, vamos a seguir. Nos falta poco. Realmente lo que tenemos que darle continuidad es sanciones y delitos y de las notificaciones. Estas disposiciones transitorias, que son las que vienen al último de la ley, son 11, perdón, son las que nos van a establecer los plazos para las disposiciones que van emitiendo. Les voy a dar nada más lectura para que las podamos ir identificando y si ustedes desean, pues las vayan googleando y les van a aparecer aquellas que ya estén publicadas. El artículo segundo te habla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá un plazo de 6 meses contados a partir de la entrada en vigor de esta ley, es decir, del 9 de marzo de 2018, para emitir las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58. Disposiciones que ya están emitidas. Asimismo, contará con un plazo de 12 meses para emitir disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 82, fracción sexta de esta ley. Y la tercera también nos habla de otras disposiciones de carácter general. Esto más para que se den una idea que todos estos artículos traen un marco regulatorio secundario, donde ya está la carnita de ahora sí, cómo van a operar nuestras instituciones de tecnología financiera. Entonces les vamos a pasar estas diapositivas, pero estas son muy importantes, porque también Conducef nos emite disposiciones de carácter general. De hecho, las últimas que acaban de salir fueron el 4 de junio de los APIs, de los interfaces, 4 o 5 de junio, no me acuerdo, en las que ya empiezan a emitir, es decir, esos interfaces de comunicación que entre ellos mismos se pueden realizar. En la quinta también nos habla de otras disposiciones de carácter general que hay que atender. Algunas todavía no están publicadas porque el plazo máximo ha sido de 2 años, pero ¿qué creen? Resulta que sacan disposiciones de carácter general y luego te dice, y de estas vamos a sacar otras secundarias y tenemos otro plazo de 1 año. ¡Pum! Entonces está haciendo un organigrama súper robusto de todas las disposiciones que nos pueden aplicar. Porque al final de cuentas es centrar los servicios financieros al tema tecnológico. Entonces están haciendo como un match así de qué otras de las otras legislaciones lo que nos iba aplicando. Aquí habla de otras disposiciones de carácter general, donde el Banco de México tendrá los plazos que se señalan para emitir las disposiciones de carácter general de los artículos 24, 44, 30, 32, 46, 57, 82, que algunos son de los que hemos estado leyendo. Aquí te habla de otras disposiciones de carácter general que ahora le toca a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banco de México, de los artículos 48, 54, 56, 71. Como verán, es un tema muy, muy, muy robusto. Esta fue muy relevante para las sociedades que seguían operando en su momento y que querían obtener la autorización. Es decir, donde les daba un plazo de gracia a aquellas sociedades que seguían operando conforme a la propia ley y que buscaban regularse. Bueno, voy a pasar a las preguntas. Jonathan, sí, pero ¿a qué activos se refiere solo a Bitcoin? El Banco de México, ¿cuáles reconoce como criptomonedas? Como activos virtuales, pues va a reconocer todavía algunos. Hay un listado, eso lo vamos a ver en la clase que hablamos de activos virtuales, en la cual vamos a ver, porque acá en marzo del año pasado sacó su listado. Hay varias, no traigo ahorita los nombres, pero creo que hay como 12 en el mercado. El más popular, por así llamarlo, pues es el famoso Bitcoin, que es un activo virtual. ¿Ok? Pero sí lo vamos a ver. Cuando lleguemos en la sesión, creo que es 7 o 6 o 7, ahí hablamos ya de activos virtuales, donde nada más vamos a ver las criptomonedas y las diferentes que están operando en el mundo, ¿no? Yetzari señala, ¿solo la SA o también puede ser una SADCB? La SA entiéndase que es el tipo societario y el CB es el capital variable, es como otra forma en la que,
régimen que pueden adoptar las sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, puede ser una sociedad anónima de capital variable sin ningún problema. Recordemos que esta distinción de capital es nada más, por la sociedad anónima se conforma de un capital fijo, pero puede adoptar la modalidad de tener un capital variable, que inclusive la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla de un capítulo especial en donde te habla de estos artículos, donde cómo voy a retirar el dinero y demás, ¿no? El plazo que tengo para retirar las aportaciones que hice al capital variable. Juan nos pregunta, ¿la Comisión Nacional Bancaria de Valores ha emitido ya guías sobre estas políticas de divulgación en relación a las interfaces digitales? Sí, acaba de emitirlas el 4 de marzo. Mira, bueno, voy a hacer un poquito la pantalla pequeña. Aquí estas, déjenme ver cuáles son. Estas son circular, esta es del 10 de marzo del 2020. Si se fijan, nos habla de la circular 220 dirigida a las sociedades de información crediticia, cámaras de compensación, y conforme al artículo 76 de la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera aplicables a sociedades de información crediticia y demás, programaciones de información estandarizadas. Aquí nos habla ya de la información crediticia, pero esta no es la más relevante. Bueno, esta sí es la de los APIs. Tú me preguntabas sobre si ya interfase, sí, es esta. Disposiciones de que se refiere el artículo 76, institución de tecnología, sociedad de información crediticia. Esta, sí, es la de los APIs y acá nos habla, digo, las vamos a revisar, para, no todas, porque no vamos a acabar, si fijan, no hemos terminado la ley, pero en su caso, yo todas las tengo descargadas y se las voy a ir mandando conforme la clase lo vaya requiriendo. Perdón, mira, es esta. El 4 de junio, recién salidita del horno. Disposiciones de carácter general relativas a las interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas a que hace referencia la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Te lo dejo por si lo quieres tomar nota e irlo leyendo. Acaba de salir, está, como decimos, recién salidito del horno. Elías nos pregunta, ¿una cuenta de ahorro digital entra como financiamiento colectivo o como modelo novedoso? Esto nos podría, dependiendo, si también es un tema, hay sociedades que se llaman sociedades para la Comisión Nacional para el Ahorro, ¿cómo se llama esta? Ay, se me fue el nombre. Pero dependiendo qué tanto es tu giro, porque el ahorro se entiende como un servicio financiero. Al final de cuentas, lo que tú vas a hacer es ese ahorro lo va a dar pues, ciertos rendimientos, se va a ir actualizando en el tiempo. Entonces, sí puede aplicarte como un modelo novedoso, pero si esa actividad ya está regulada por otra sociedad. Si no, bueno, pues hay que buscar la manera de operarlo como un modelo novedoso. ¿Qué te sugeriría ahorita? Pues empezamos a chutar las demás disposiciones de las demás sociedades que nos pueden aplicar, como aquí tenemos las sociedades, es que puede ser ahorro y préstamo, pues una cooperativa para una sociedad para que pueda dedicarse al ahorro. Un ejemplo es la sociedad cooperativa y que tiene su legislación aplicable. Si ya tú me dices aplicarlo a tema digital, bueno, primero tendríamos que ver si alguna de estas sociedades nos encuadra en la actividad que estamos realizando. Si no, bueno, ya podemos hablar de un tema modelo novedoso. Si alguna nos aplica, pues hay que revisar cuál es, que habla esa legislación especial y en su momento la vamos a llevar a modelos novedosos que también nos van a dar esa autorización temporal, ¿ok? Luego, Elías, Fernando, ¿cuántos intentos tengo para solicitar la autorización en caso de que me la nieguen? En teoría, o sea, intentos como tal, pues puedes hacer los que tú quieras. Si ya te la negaron, pues lo que puede pasar es, te llevas tu proyecto, haces otro, y de los errores, por así llamarlo, de las observaciones que nos hicieron, podemos presentar otra. Obviamente hay mecanismos jurídicos para defender a lo mejor la opinión, porque de lo que leíamos, sobre todo en modelos novedosos, que te dicen que esa facultad discrecional. Y recordemos que toda decisión de autoridad debe estar fundada y motivada, es decir, en alguna ley. Aquí, ¿cómo lo va a fundar?
pero es ponernos con Sansón a las patadas, porque a lo mejor podemos ganar esa autorización por un camino legal, pero al final del día la propia comisión es quien nos va a estar regulando, entonces no nos la vamos a quitar de encima, ¿ok? Pero puedes hacer las que sean, o sea, presentas, si tu modelo de negocio todavía no les convence o ven deficiencias, te van a hacer una prevención para que la cumplas y puedas subsanar en su caso lo que ellos consideren que está mal. Si te la niegan, pues bueno, yo te sugiero que veamos qué fue lo que pasó y si todavía nos aguanta el capital o queremos terquearle porque sabemos que nuestro negocio va a ser súper eficiente, pues hay que buscar subsanar esas partes o ver qué nos señalaron para contratar o acercarnos de alguien que nos pueda brindar esa seguridad de que estamos haciendo bien las cosas, inclusive de los abogados, desde los consultores, por todas las políticas que hay que estar desarrollando, los financieros, las empresas especialistas en tecnologías de la información o que brinden esa infraestructura tecnológica. ¿Ok? Pregunta de Fernando. Vamos a hablar también de proveedores de servicios de plataformas para fintech. Mira, no lo traigo en el radar, pero en la última clase te voy a hablar de algunos de los proveedores que la propia comisión está avalando o autorizando, ¿va? Bueno, por mi parte, perdón, es que vale otra pregunta de Jonathan. Mi pregunta sobre cripto va enfocada sobre un proyecto que tengo para que el público pueda invertir directo a campos de Agave utilizando Agave Coin como criptomoneda. ¿Esto entra en modelo novedoso? No, más bien entraría en activo virtual. En activo virtual 100%, porque pues, es una cripto y seguramente estás utilizando temas de blockchain y no estamos hablando de un modelo novedoso de otra entidad financiera. Entonces aquí hay que adentrarnos de todo la regulación del sector de activos virtuales, que ya va muy avanzada, ¿eh? Se han estado saliendo disposiciones de carácter general para poder regularizarte. Sobre todo aquí es con el tema del Banco de México. Hay que estar muy al pendiente de esa información que está sacando el Banco de México, inclusive ir a acercarnos bueno, o sea, que te acerques al banco para que te puedan brindar ese desarrollo o esa asesoría inicial para echar a andar tu proyecto, ¿ok? Pero lo vamos a ver, lo vamos a revisar. Y digo, tu pregunta es muy buena, nos vamos a centrar mucho en el tema de cómo desarrollar el tema de la criptomoneda aquí en México y cuáles son aquellas que va reconociendo el Banco de México. O qué necesito para que me lo autorice, ¿no? Oye, a mí reconóceme como una cripto, porque las que están reconociendo pues vienen del exterior y pues yo aquí voy a diseñar la nuestra, ¿no? Que es un tema muy retador, pero súper padre, ¿eh? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Eh, creo que la paramos aquí y la próxima clase seguimos con el marco regulatorio. Espero haber sido claro y si no, Tomás, pues estoy a sus órdenes. Bueno, listo. Nos Gracias, vemos. buenas tardes. ¿Mande? Gracias. Por nada, nos vemos el jueves. Gracias. Por nada. Ya no estoy compartiendo. No.